Si no tienen algún comentario, empezamos. ¿Podemos empezar? Sí. Bueno, buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 9, está conformado por... bueno, ¿sí me escuchan bien? Primero que nada. Sí, Mana. Sí, Mana. El equipo está conformado por Michelle Tobar Ávila y por su servidora Mara Valencia. El tema es sufrimiento fetal agudo crónico y óbito fetal. Entonces, pues, comencemos. Siguiente, por favor. Bueno, primero que nada, para las generalidades tenemos que esta va a ser toda aquella alteración del intercambio metabólico materno-fetal que pueda ser ocasionado por una hipoxia y, bueno, por una falta de la oxigenación durante el parto o durante el embarazo. Y esta va a traer como consecuencias hipoxemia, acidosis, hipercapnia y finalmente una hipoxia que puede terminar en la muerte del bebé. Se puede generar un daño celular fetal que puede originar lesiones que pueden variar de acuerdo a su gravedad y su clasificación principalmente va a ser en agudo y crónico. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con el sufrimiento fetal agudo, la cual va a ser toda perturbación grave. ¿Ahí me escucha? ¿Ya me escucha, doctor? Se salió la de... Sí, te escuchas. Pero sí te escuchas mal. te escuchas normal. ¿Me pueden avisar nada más cuando regrese? Es que como que no me aparece. Sí, creo que se salió la doctora. Ok. Gracias. Bueno, el sufrimiento fetal agudo va a ser toda perturbación grave de la homeostasis fetal y esta va a ser debido a un trastorno de la oxigenación fetal que se puede producir durante el parto. Se manifiesta por una acidosis fetal, por trastornos de la adaptación en la vida extrauterina, por un déficit, pues de acuerdo a una perturbación según el índice APGAR, pueden tener los bebés pues signos neurológicos y o signos que nos indiquen algún tipo de fallo multiorgánico. Siguiente, por favor. En nuestra epidemiología tenemos que el 20% de los recién nacidos van a presentar anormalidades de la presión del oxígeno, de la presión parcial del CO2 y del pH. Y según la OMS, la tasa mundial de asfixia de nacimientos es que por cada 1000 nacidos vivos va a haber 10.8 que pues van a tener asfixia neonatal. Siguiente, por favor. Esta va a ser una de las principales causas de morbimortalidad neonatal. Otra y vez por se salió la ende doctora. Ese salió otra vez. Otra vez se salió. Rayos. Bueno, vamos a tener que esta va a ser la principal causa de morbimortalidad neonatal y por ende es muy importante pues reconocerla y tratarla lo más rápido posible. Siguiente, por favor. En su etiología, bueno, esta se va a dividir en 4 grandes grupos que son importantes y primero vamos a poner a los maternos. Siguiente, por favor. Bueno, o sea, son los maternos, los uteroplacentarios, los obstétricos y los fetales. Primero que nada, vamos a tener que los maternos se pueden dividir entre una inadecuada cantidad del oxígeno en la sangre de la madre. Esto puede ser debido a una anemia intensa, a cardiopatías congénitas, a insuficiencias respiratorias, a enfermedades del parénquima pulmonar, asfixia materna. También es muy importante la anestesia mal controlada por parte del equipo médico, una insuficiencia cardíaca hasta un bloqueo de la hemoglobina. Siguiente, por favor. Bueno, también puede ser por un déficit de llegada de sangre al espacio intervelloso. Mara, la doctora dice que no ha escuchado nada de lo que dices. No sé por qué. No sé si a lo mejor le está fallando su internet. No sé por qué si te escuchas. Sí, ha de ser más de... No sé si no nos escucha a los demás.
A mí me pasó una vez algo similar y lo que yo hice, pues me salí, me orienté, pero después pude. Que dice que si te puedes, si la podemos esperar, dice la Sí, doctora. sí, está bien. Es usted, doctora. Bueno, ¿desde generalidades o desde teología? Desde generalidades, además, daño no les va a hacer oírlo 2 veces. Ah, bueno. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Les vamos a Buenas. presentar el tema de sufrimiento fetal agudo crónico y el equipo está conformado por Michelle Tobar Ávila y por su servidora Mara Valencia. Somos el equipo 9. Bueno, primero vamos a tener que va a ser un estado metabólico grave del feto que va a ocasionarse por una rápida disminución del intercambio gaseoso de la madre y el feto, generando alteraciones, pues, de este intercambio van a traer como consecuencia una hipoxia, puede traer también acidosis, hipercapnia, una hipoxemia y finalmente puede traer una hipoxia, la cual puede desencadenar la muerte del bebé. Bueno, esta puede generar un daño a nivel celular en el feto y esto nos puede dar pie a lesiones fetales que pueden variar de acuerdo a su gravedad. Se va a dividir principalmente en 2 partes, el agudo y el crónico, y pues vamos a empezar con el sufrimiento fetal agudo. Va a ser toda aquella perturbación grave de la homeostasis fetal que va a estar debida a un trastorno de la oxigenación fetal. Esta se puede producir durante el parto. Eso es lo importante del sufrimiento fetal agudo, o sea, durante el parto, ya sea pre, intra o posparto. Y se puede manifestar por una acidosis fetal, todavía no, perdón, una acidosis fetal, por trastornos de la adaptación en la vida extrauterina, por un déficit o por una perturbación del índice de Apgar, que vamos a ver que es pues importante, puede tener como consecuencia signos neurológicos a corto o largo plazo y signos que nos puedan indicar algún tipo de fallo multiorgánico, ¿sale? Entonces, la que sigue, por favor. En epidemiología tenemos que el 20% de los recién nacidos van a presentar este tipo de anormalidades en la presión del oxígeno, del CO2 y del pH, bueno, alteraciones del pH. Ahora, la OMS considera que la tasa mundial de la asfixia de nacimiento es de 10.8 por cada 1000 nacidos vivos. Y la siguiente, por favor. Esta va a ser la principal causa de morbimortalidad neonatal, por ello es muy importante reconocerla y pues actuar a tiempo. Siguiente, por favor. Esta tiene su etiología y sus factores de riesgo, la cual pues se divide en 4 grandes grupos: los maternos, los uteroplacentarios, los obstétricos y los fetales. Vamos a empezar con los maternos. Los primeros los dividí como en pequeños grupos aparte de los maternos. Estos van a ser el primer grupo, la inadecuada cantidad del oxígeno en la sangre. Esto puede ser por anemia, por cardiopatías, por enfermedades del parénquima pulmonar, por una asfixia que pueda tener la madre, por una anestesia mal controlada, algún tipo de insuficiencia cardíaca o algún bloqueo de hemoglobina. La que sigue, por favor. Otra causa podría ser por el déficit de la llegada como tal de la sangre al espacio intervelloso en el cual se da el intercambio del oxígeno. Esto puede ser por un shock materno, ya sea hipovolémico, sepsis, cardíaco, etc. Entonces, otra causa podría ser una hipotensión primaria debido a la anestesia, algún síndrome de la vena cava o hipo o hipertensión que puedan ser pues producto de la gestación. Oye, Estrada, ¿qué es un bloqueo de la hemoglobina? Yo había leído que era como una alteración que se daba en la madre como tal, o sea, que no tenía como suficiente afinidad el oxígeno por la hemoglobina. Ah, ok. Oye, y... ok, ya, está bien. Ok, bueno, la siguiente, por favor. Otras causas podría ser hemorragias del tercer trimestre, como ya hayamos visto, el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, placenta previa, entre otras. Infecciones
como la coriomionitis, las colangiopatías también puede ser una causa, una intoxicación por drogas o que haya algún tipo de comorbilidad obstétrica. Por otra parte, tenemos los úteroplacentarios que van a ser anormalidades como tal del cordón. Pueden ser como circular del cordón irreductible, que pues es cuando el cordón está enredado en el cuello del bebé, entonces pues no permite, o bueno, puede generar alguna complicación futura. También puede ser el prolapso del cordón umbilical, anormalidades placentarias, también pueden entrar la placenta previa, el desprendimiento prematuro de la placenta. Alteraciones de la contractilidad uterina sería hipo o hipertonía uterina. Anormalidades uterinas anatómicas puede ser un ejemplo el útero bicorne. Ahora, la siguiente, por favor. En obstétricos tenemos que puede ser que haya líquido amniótico con meconio, incompatibilidad cefalopélvica. ¿A qué me refiero? O sea, que el bebé ya que ya esté iniciando el trabajo de parto, sin embargo, la pelvis de la madre no cede en comparación pues con el tamaño de la cabeza del feto, ya sea porque el bebé es muy grande o porque la pelvis pues tiene algún tipo de anormalidad que impida pues descenso del producto. El mal uso de la oxitocina también puede ser un factor, la presentación anormal, un trabajo de parto que sea prolongado o prematuro, el parto instrumentado, una rotura prematura de membranas o que tengamos oligo o polidramios. Espérame, Estrada. Sí. ¿Le pones el anterior y el anterior? Por ejemplo, dices que anormalidades del cordón, ¿cómo dijiste? Circular del cordón irreductible. Ajá, irreductible. A ver, Moreno, Alondra, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo podrías reducir un circular a cordón? Yo te hago un ultrasonido, soy una paciente con un embarazo de 34 semanas y traigo doble circular a cuello. ¿Cómo reduces ese circular a cuello? Pues a lo mejor en el caso se haría una cesárea. Pero, por ejemplo, yo hoy vengo así a mi control prenatal y te digo y en el control me hacen un ultrasonido, se ve que tengo doble circular a cuello, ¿me haces una cesárea? No, pues ya no. ¿No? ¿Por qué no? David Illescas. Sí. ¿Me haces una cesárea? O sea, porque entonces dice anormalidades del cordón y ella dice que es un cordón irreducible, ¿no? Entonces te digo, me hacen un ultrasonido ahorita, tengo 34 semanas y tengo doble circular a cuello. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo reduces? ¿O cómo sería irreducible? Irreductible, perdón. Que bueno, sería incapaz, por así decirlo, de jalarlo o moverlo. Pero imagínense, Estrada, porque me llama la atención esto, si tú ves un circular y dices irreductible, ¿cómo concibes un circular que puedas reducir? ¿O cómo podrías quitarle el circular a cuello a un producto inútero? Porque además aquí me llama la atención, te voy a decir por qué, porque anormalidad del cordón en circular a cuello, eso no. Te voy a decir por qué. De cada 10 ultrasonidos que hacen, 8 dice el ultrasonografista que tienen circular a cuello. ¿Y qué te gusta? Tiene 20 y tantas semanas y la paciente te va a decir, oye, es que tengo circular a cuello, ¿qué le hacemos a mi bebé? ¿Y le vas a hacer una cesárea? O luego entonces yo te pregunto, Estrada, si el circular a cuello es una de las anormalidades que puede causar sufrimiento fetal, entonces el riesgo de que se mueran todos esos bebés sería altísimo, ¿no? Si de cada 10 ultras, 8 tienen circular a cuello, un circular a cuello sería pues fatal, ¿no? O sea, sí. ¿Qué cantidad de óbitos, que es a lo que vas a llegar, tendríamos? Y además te digo, si a las 20 y tantas, y la paciente te dice, te digo, yo soy tu paciente y tengo 24 semanas, y le digo, doctora, me acabo de hacer ultrasonido y tengo doble circular a cuello, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué me vas a decir, Valencia?
Pues que el control se debe llevar estricto y que es que yo había leído que el cordón o el feto, pues hay ocasiones en las que se resuelve por sí solo, pero hay ocasiones en las que se evalúa si cuando llegue la hora del parto, o bueno, la fecha probable de parto, si puede ser por cesárea para evitar como alguna complicación o pues tomar las medidas necesarias durante el parto, que pues, sería evitar como no sé cómo estrangular el cordón. Es que les voy a decir esto porque esto les va a pasar muy frecuente. Y la segunda cosa que no quiero que quedemos, que anormalidades del cordón, en un circular a cuello no está normal y es muy frecuente. Ahora, el producto es muy inteligente, entonces cuando él siente si se mueve que se ahorca, ya no se va a mover, se va a quedar en esa posición y a lo mejor si estaba pélvico, todo el embarazo va a estar así. Entonces tú le tienes que decir a la señora, esto es un hallazgo, puede ser que efectivamente solito, no solito cuando sea doble, no, a lo mejor un circular a cuello simple o en charretera, moviéndose se va a quitar, pero tú no puedes hacer una maniobra externa que pueda quitarlo. En anormalidades del cordón en general hablan de la brevedad de cordón o un nudo verdadero, pero un circular a cuello no lo puedes reducir. Ahora, si tú me dices, a lo que no quiero que lleguen que un circular a cuello puede provocar un sufrimiento fetal, porque si no, luego entonces pensarías, circular a cuello es igual a cesárea porque va a producir sufrimiento, y no es así. O sea, que el bebé lo traiga en el cuello, no lo trae apretado, porque si lo trajera apretado, efectivamente habría una disminución de la oxigenación y daría datos de sufrimiento fetal. Pero eso solo lo va a dar cuando estás en trabajo de parto. ¿Por qué? Porque el bebé va a ir hacia abajo. Va a ir hacia abajo y obviamente si está con un circular, pues se va a ahorcar. Pero tú llevas un monitoreo, que me imagino que es lo que vas a decir después, en donde te vas a dar cuenta que hay un sufrimiento. Que ahorita que veamos agudo y crónico, en general la normalidad del cordón sería una brevedad de cordón o un nudo verdadero, y ahí no tienes ni cómo hacerle. La única sería que llevara cierto monitoreo, y si no son de esos óbitos que no sabes cómo pasaron. Y luego en las anormalidades placentarias, ya habíamos dicho que la placenta previa no me va a causar sufrimiento fetal. ¿Por qué causa las alteraciones de la contractilidad uterina me va a causar sufrimiento fetal? Porque si el bebé, o sea, ya está ya está preparado para el parto y hay una hipotonía o una hipertonía, o sea, si se prolonga mucho el trabajo del parto, puede poner en estrés al bebé, pero si se acelera mucho, podría estar en descenso cuando todavía no haya un total borramiento o dilatación. Ok, entonces lo que quiero, exacto, Adriana Gonza, lo que quiero que veamos es eso. Y si yo tengo hipertonía o polisistolia, taquisistolia, efectivamente puede llegar a una hipoxia. ¿Por qué? Porque mi bebé no puede con más de 5 contracciones en 10 minutos. No logro recuperar. Si yo tengo una buena reserva fetal, que imagino que es lo que se va a ver, si yo tengo una buena reserva fetal, esas 5 contracciones las puedo soportar. Si tú me dices que las contracciones estén disminuidas, pues la realidad es que eso no me provoca nada, porque si yo tengo menos de 5 contracciones, pues mi oxigenación va a estar perfecta, no va a estar en riesgo. Ahora, una hipertonía lo que va a causar es que más de 5 contracciones ya no logran hacer un buen intercambio gaseoso, solamente en ese caso. Ajá, ahora, ¿cambias la que sigue, por favor? El líquido amniótico meconial no está donde está ese no, porque el líquido amniótico meconial no es la causa del sufrimiento. No. Si hay líquido amniótico meconial, quiere decir que él ya tiene un sufrimiento crónico. ¿Sí me explicó? O sea que ya es un dato de sufrimiento fetal crónico y no es la causa de.
Sí. O sea, no creo que vaya ahí. La otra, incompatibilidad cefalopélvica, viene junto con esto de trabajo de parto prolongado. La incompatibilidad cefalopélvica, dices, no, yo creo que sí pasa, y la paciente está en trabajo de parto, trabajo un expulsivo prolongado, y obviamente eso podría hacer que tuviera un sufrimiento fetal. La ruptura de membranas como tal no causa un sufrimiento fetal, sin embargo, la ruptura de membranas, cuando se rompen las membranas y acaba el embarazo, porque lo que puede condicionar es una compresión del cordón y que pudiera tener nuevamente disminución del aporte de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? La que sigue. Y eso ya no lo hemos visto. Listo. Perdón, ya. Sí. Bueno, en las fetales, estas serían por alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, que es lo más común y más importante, por un retardo del crecimiento intrauterino, el bajo peso, una macrosomía fetal. Puede ser porque un bebé sea postmaduro o tenga malformaciones congénitas, la eritroblastosis fetal, que sea un embarazo múltiple, que haya un traumatismo que haya desencadenado la hipoxia, que el bebé tenga anemia y lo más, bueno, otro dato importante serían las distocias de la presentación, que pues ahí, como ya habíamos visto en las clases pasadas, se recomienda pues más una cesárea. Bueno, para entender primero la fisiopatología es importante conocer los valores normales. Primero, yo encontré varias bibliografías y estos fueron los valores que más coincidieron. Primero es la fetal, con una presión del CO2 de 38 a 44 milímetros de mercurio, mientras en la madre va a ser de 18 a 24. En el oxígeno es de 20 a 25 milímetros de mercurio y en la madre de 95 a 100, mientras que el feto va a tener una mayor afinidad de la hemoglobina para el oxígeno, pues la madre va a tener uno menor, y pues cualquier perturbación de estos valores puede poner en riesgo la vida del feto. Ahora, la que sigue, por favor. Cuando hay una disminución del aporte de oxígeno, pues va a provocar su caída o su descenso de este valor en la sangre fetal y esto va a producir una hipoxia a nivel celular. Ahora, cuando no se dispone de oxígeno como tal, las células del feto van a recurrir a un pues mecanismo que va a ser la glucólisis anaeróbica y esto va a ayudarse pues para que pueda mantener la energía para solventar su vida intrauterina. Entonces esto va a provocar que haya una acumulación de ácido láctico y sus hidrogeniones. Entonces esto primeramente nos va a dar como consecuencia una acidosis metabólica. Después, la retención del CO2 va a ocasionar que haya un aumento de la presión del dióxido de carbono en la sangre del feto y esto va a generar que haya hipercapnia. Cuando se disuelve en el plasma, el CO2 se va a convertir en ácido carbónico y pues van a aumentar las concentraciones de los hidrogeniones también porque pues se va a hacer una acidosis respiratoria por el CO2. Ahora, aquí es donde entra un sistema pues compensatorio del feto, que sería la respuesta fisiológica inicial que va a desencadenar reflejos de tipo pues simpático. Esto quiere decir que el feto en un inicio va a tener taquicardia y un aumento de la presión arterial. Sin embargo, cuando la presión del oxígeno cae por su límite, o sea, por un límite que ya es crítico, va a desencadenar reflejos que van a ser de tipo parasimpático, que quiere decir que pues vamos a tener una desaceleración tardía. Ahorita les voy a explicar qué es una desaceleración tardía. Y después va a haber una disminución de los movimientos fetales, también en un esfuerzo por disminuir el oxígeno que tiene pues como reserva, la hipoxia y la acidosis pues van a ser severas, ¿sale? Entonces se va a presentar la disminución de una contractilidad miocárdica, entonces se va a reflejar como una bradicardia, ¿no? También del gasto cardíaco y esto va a progresar a una vasoconstricción y pues una hipoperfusión de los órganos. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que el bebé va a tener hipotensión, bradicardia, posiblemente tenga una lesión neurológica, una falla multiorgánica y pues esto puede terminar en la muerte. Bueno, esa, está bien. Bueno, en casos agudos, sostenidos, cuando ya se produce esta acidosis mixta, se va a traducir pues en la disminución del pH de la sangre fetal, o sea, ya tenemos nuestra acidosis. Entonces, pues esto va a interferir con el funcionamiento de las enzimas a nivel celular.
pues va a haber un aumento de los hidrogeniones que se va a difundir hacia el medio intracelular del organismo del feto, entonces va a aumentar el número de las cargas positivas. El organismo pues igual va a intentar compensar todo pues con la liberación de potasio intracelular. Entonces, en el espacio extracelular va a haber hiperpotasemia. ¿Hay dudas hasta aquí? No. ¿No? Bueno, Gracias. ok. La glucólisis anaeróbica, pues sabemos que produce 12 veces menos energía que la aeróbica. Entonces, pues se va a compensar aumentando el consumo del glucógeno y esto va a hacer que, más la falta de la regeneración del glucógeno a partir de pues, el piruvato, va a haber un agotamiento de nuestras reservas. Entonces, se nos va a estar agotando el oxígeno, la glucosa y por ende también el glucógeno. Entonces, todas estas alteraciones pueden causar perturbaciones funcionales que pueden llevar a una lesión que ya sea, bien puede ser transitoria, o sea, que no genere más daño, o permanente. Y pues puede haber muerte de células fetales. Hay unas que son muy susceptibles o muy sensibles a la hipoxia, por ejemplo, en el sistema nervioso central, y por esto podemos explicar el por qué cuando el bebé nace tiene un agar bajo, porque este recién nacido va a tener apnea, una hiporreflexia y una hipotonía, que son una de las principales, pues, una de las principales formas en las que tú te puedes dar cuenta que ese bebé tiene un daño a nivel neurológico. Ahora, cuando decimos que hay un daño a nivel pulmonar, va a ser porque va a disminuir la síntesis del surfactante y pues por esto se explica un índice pues mayor en la incidencia del síndrome de estrés respiratorio cuando hay sufrimiento fetal agudo. Cuando hay un problema a nivel cardíaco va a ser el agotamiento completo del glucógeno, que pues es precoz y grave, y esto sumado a todas las alteraciones del metabolismo que ya tenemos, como del potasio y de las acidosis, va a provocar que haya una falla miocárdica que puede llevar a la muerte del feto. Entonces, cuando la hipoxia realmente se tolera pues de manera crónica, que ya lo vamos a ver como pues, con mi compañera en sufrimiento fetal crónico, pues el feto va a generar una redistribución del flujo sanguíneo, entonces se va a mantener el aporte tanto al sistema nervioso, o sea, va a priorizar, por así decirlo, cuáles son los sistemas que, no es que unos sean más importantes que otros, pero que necesito tener sanos. Bueno, el sistema nervioso central, el corazón, y pues que va a disminuir de cierta forma, pues hacia el riñón, hacia el tejido esplácnico, perdón, hacia el músculo. Y esto va a inducir a que haya situaciones de retardo de crecimiento intrauterino y pues por ende vamos a tener unos oligoamnios, ¿sale? En la siguiente, por favor. Otras formas de compensarlo de cierta forma va a ser con el intestinal, que es una vasoconstricción que va a agravarse por la hipoxia. Ya, o sea, ya en este nivel, como mencionaba la doctora, pues va a ser, o sea, la liberación del meconio es ya por algo crónico, porque va a responder ante una situación del estrés que va a aumentar la motilidad intestinal, pero esto se puede ver durante el trabajo de parto. Entonces, el bebé va a expulsar este meconio y va a constituir pues uno de los signos que son indirectos de la hipoxia fetal. Ahorita les voy a explicar por qué no es un signo directo. También en el sistema pulmonar, cuando se mantiene la hipoxia y la elevación de la presión del dióxido de carbono, se va a producir un estímulo a nivel del centro respiratorio fetal, que pues esto nos da lugar a que haya un inicio de respiraciones profundas por parte del feto por intentar pues solventar su acidosis. Entonces esto va a generar que el feto tenga un síndrome de aspiración por meconio, perdón. Ahora, la madre también va a tener mecanismos compensatorios. Estos van a ser como un aumento del flujo materno, una hiperventilación materna y un aumento de la excreción renal de los ácidos inorgánicos. ¿Cuáles? Pues el ácido láctico, porque tienen exceso, y las cetonas. Siguiente, por favor. Bueno, ya les había dicho que va a haber una falla orgánica múltiple, pero ¿a qué me refiero con esto? Bueno, cuando hay dos o más órganos del sistema que, bueno, incluyendo el sistema nervioso, que presenten algún tipo de alteración secundaria a una respuesta inflamatoria que se ve producida por una asfixia, se van a presentar
dentro de los primeros 5 días de vida. O sea, todos estos órganos o sistemas puede ser el neurológico, y esto, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, con un daño, ya sea como una encefalopatía hipóxico-isquémica, un síndrome caracterizado por la dificultad para iniciar y mantener la respiración, depresión de su tono muscular y de sus reflejos. Ahora, aquí hace sentido el por qué el bebé tiene un APGAR bajo. Esta también puede traer como alteraciones del estado de alerta, de crisis convulsivas, y su presentación clínica pues nos puede dar un indicio de cuál es la gravedad de este daño, ¿sale? Entonces, en el sistema digestivo pues puede haber intolerancia digestiva, de lo más grave sería una enterocolitis necrosante junto con una hemorragia digestiva. En el hepático pues va a haber alteraciones de las pruebas de función hepática. El respiratorio puede manifestarse ya sea como taquipnea transitoria del recién nacido, el síndrome de aspiración de meconio, entre otros. En el cardíaco, pues ya les había explicado, hipotensión, arritmias, insuficiencia tricuspidia transitoria, entre otros. En el hematológico, aquí es interesante porque va a haber la siguiente, por favor, una trombocitopenia, puede haber poliglobulia y un incremento de la producción de la eritropoyetina. Bueno, o sea, este incremento supone que haya poliglobulia. También puede haber anemia y leucocitosis. Ahora, en el riñón va a haber un retraso. La poliglobulia, ¿por qué ustedes creen que se vaya a dar? Por el aumento de eritrocitos. Exacto, porque es una forma en la que el organismo va a tratar de compensar su hipoxia. Entonces va a haber una poliglobulia para poder compensarlo, pero pues bueno, esto a la larga puede traer pues, consecuencias, ¿no? Ahora, en el riñón va a haber un retraso de la primera micción. ¿A qué me refiero? Esta micción puede ser puede ser una, poliuria o una oligoanuria, ¿sale? Y ya por último, en el eje hipotálamo suprarrenal, la asfixia aguda grave va a ser un estímulo para la activación de este eje y pues va a hacer la liberación del cortisol en plasma. Realmente se desconoce cuáles puedan llegar a ser las consecuencias a futuro o a largo plazo en los bebés, pero sí se ha encontrado que pues sería por una situación en la que pongan mucho estrés al bebé. La siguiente, por favor. Ya entrando en las manifestaciones clínicas, pues aquí vamos a tener que va a ser una dificultad respiratoria del bebé, una depresión del tono muscular y de los reflejos, alteraciones del estado de alerta y de crisis. El bebé puede tener crisis convulsivas, intolerancia a la vía oral. Todo esto, pues obviamente ya cuando el bebé nazca, ¿verdad? Puede tener el sangrado de tubo digestivo, sangrado tubular, puede presentar hipotensión, alteraciones del ritmo cardíaco o retraso en la primera micción, que era lo que les mencionaba, con una oliguria, anuria y o poliuria. Bueno, de los fetales ya les había mencionado pues que el bebé va a tener taquicardia, bueno, en un inicio taquicardia, después hipotensión y después bradicardia, y hasta que el bebé pues esté ya en un sufrimiento, ¿no? A ver, Estrada, me confundes mucho porque si tú me dices que el bebé tiene sufrimiento y como tiene sufrimiento tiene hipotensión, entonces, ¿cómo le checaste la presión al bebé inútero? Bueno, es que ahorita lo vamos a checar, pero bueno, es por pruebas que se pueden realizar. Puede ser una prueba estresante o una no estresante, puede ser por el perfil de... Pero la PCS, ahorita la vas a ver, pero no, la PCS, la PTO, la PCS que es prueba sin estrés, la PTO que es prueba de tolerancia a la oxitocina, si me dices el perfil biofísico, ninguno de esos da la presión, la presión del producto. Me parece que, bueno, en un Y por ejemplo, esto que me dices, manifestaciones clínicas, estas se me hace un niño que ya nació, un recién nacido, este es un recién nacido, ¿no? O sea, no es y se supone que estamos ahorita, o estoy entendiendo mal, que estamos en un sufrimiento agudo, crónico y óbito. Eso quiere decir que el bebé no ha nacido, y todo esto que me estás diciendo de manifestaciones clínicas parecieran de un recién nacido, porque te digo, no tengo forma de ver la presión de un producto.
Y retraso en la primera micción, digo, eso quiere decir que ya nació y viste su primera micción, ¿no? O sea, Y es que, anuria y o poliuria, digo, bueno, me lo estás diciendo como un recién nacido, pero podría yo pensar, bueno, eso se interpretaría como el oligohidramnios, pero todo esto que me estás diciendo es un recién nacido y se supone que nosotros estamos antes de, porque somos obstetras, no pediatras. Por eso me estás confundiendo un poco, pero ¿a qué es lo que yo no entiendo? A lo mejor solo yo no. sí, ¿Qué yo será entiendo, esto? era lo que les estaba comentando, eso ya sería como en un recién nacido. Y es que, pues fueron las manifestaciones que yo encontré de las bibliografías, pero es que era lo que les mencionaba ahorita, que el bebé pues podía tener alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, que es nuestro mayor indicador pues para definir que hay un sufrimiento fetal. También pueden tomarse pues ciertas pruebas in útero para evaluar si hay una hipoxia o bueno, para evaluar el pH de la sangre del bebé. Ok, vamos a seguir y ahorita completo, porque sí te digo que muchas cosas de esto se Sí. me hace un recién nacido, pero ok, a ver, si quieres terminamos las pruebas y entonces ya vemos si estamos entendiendo lo mismo, ¿ok? Bueno, estas yo las puse por apariciones ya sea temprana, temprana, tardía o ya tardía, que son las alteraciones que ya les había mencionado, pero pues como dice la doctora, estas ya son en un recién nacido. La siguiente, por favor. Ahora, el diagnóstico, pues primero que nada vamos a evaluar si hay una acidosis metabólica, ya sea porque, bueno, en diferentes bibliografías variaba la cantidad de pH, sin embargo, pues en la guía de práctica clínica menciona un pH menor o igual a 7, un exceso de base inferior a -10 y un APGAR que vaya de 0 a 3, pues ya cuando haya nacido el bebé. Después de los primeros 5 minutos de vida, también como alteraciones neurológicas y o falla multiorgánica, pero como menciono, eso ya es cuando el bebé ya nació. La siguiente, por favor. Bueno, estos son los valores que se han ido, bueno, que encontré, que puede ser el pH igual o mayor a 7.25, es porque es un rango normal y pues se puede seguir con el trabajo de parto. Ahorita les voy a explicar cómo se puede tomar este pH. Un pH entre 7.20 y 7.25 nos puede dar como resultado algo ya pues prepatológico y se debe repetir la medición a los 30 minutos para ver si no ha descendido o para ver si ya ya se compensó. Y el pH menor de 7.20 es un signo ya de sufrimiento fetal agudo y se recoge pues la muestra inmediato, ya se puede recoger del cuero cabelludo del bebé y se debe llevar ya a la madre pues a un quirófano para que se le realice una cesárea porque ese bebé en cualquier momento puede empeorar. La siguiente, por favor. Bueno, en el diagnóstico tenemos que puede ser el diagnóstico preparto, durante el parto, o sea, intraparto o posparto. Entonces, vamos a ir desarrollando de poco en poco cada uno. No voy a tratar de no extenderme tanto. Y bueno, el primero es la prueba no estresante o el non-stress test. Este va a ser, o bueno, nos va a ayudar a observar la capacidad del incremento, no, perdón, la capacidad que tiene el feto para incrementar la frecuencia cardíaca y esta se va a asociar a movimientos fetales. También se descarta aquí una lesión neurológica si hay ausencia de hipoxia y de acidosis. Entonces, si nosotros no tenemos pues datos de hipoxia y acidosis porque hay buenos movimientos fetales, pues realmente no tenemos por qué preocuparnos de que haya una lesión neurológica. Y esta prueba se dice que es reactiva cuando el registro de por lo menos 2 episodios de la aceleración de la frecuencia cardíaca fetal está por arriba de los 15 latidos por minuto en 15 o más segundos y ya bajo una observación de 30 minutos. Si no se alcanzan los parámetros que se acaba de mencionar, pues esta sería una prueba no reactiva. A ver, Estrada, a ver, Fernanda, si de lo que está diciendo, si son 15 latidos más, ¿cuál sería una prueba reactiva entonces? ¿Qué es lo que está diciendo con eso, Fernanda? ¿Qué será, Villegas? Ajá. ¿Qué está queriendo decir Estrada con eso? Dice que para que sea una prueba reactiva son 15 latidos. ¿Eso quiere decir qué?
Que tendré que tener 2 ascensos, dijo Estrada, de 15 latidos. ¿Qué significa eso, Fernando? ¿Tienes, Estrada, un dibujo del registro cardiotocográfico? De cómo se expresa la prueba estresante y no estresante. Ahí vemos a una paciente y cómo sabe si tuvo ascensos o no tuvo ascensos. A ver, cualquiera dígame, ¿cómo sabe? Estrada dice que cuando tenga 2 ascensos en 30 minutos. ¿Qué es un ascenso? Dice que 15 latidos, pero ¿qué? ¿Basados en qué? ¿Serían las oscilaciones que van hacia arriba, hacia abajo de la línea basal? ¿Y qué es una línea basal entonces? Sería la frecuencia cardíaca que se va manteniendo constante. ¿Y cuál es la frecuencia cardíaca constante? O sea, la línea basal va de 120 a 160 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca fetal es de normal es de 120 a 160 latidos por minuto. Una frecuencia cardíaca, una línea basal, como dice Armando, es la frecuencia. Si se dan cuenta en el dibujo que tiene ahí, está saliendo un papel. Ese es el registro cardiotocográfico, literal como un electro, pero de bebé. Entonces, en ese registro va a haber una línea. Están poniendo, cada latidito del bebé, están poniendo unas líneas. Y está el rango de lo normal. Se va a dibujar una línea así. Cuanto más se mantenga en eso, se diría una basal. Si mi basal es 140, para que yo tenga un ascenso, tendría que tener ¿cuánto de frecuencia cardíaca? 155. Es correcto, Diego. Exacto. Y entonces, para lo que me dice Estrada, para una prueba no estresante, necesito, viendo la basal 1, para que yo diga que es una prueba reactiva 1, necesito que la frecuencia cardíaca fetal esté en rango normal, es decir, 120, 160. Mi segundo parámetro, cuando ya tengo una línea de base y tú dices, mi línea de base son 140, necesito, no sé su literatura, pero se necesitan mínimo 3 ascensos con criterios de reactividad. Criterio de reactividad es arriba de 15 latidos de la basal por 15 segundos. Lo mismo para un descenso, 15 hacia abajo y 15 de segundos. Ahora, entonces necesito 3 ascensos para decir que es reactivo. La tercera cosa que necesito es no tener descensos. Es lo mismo, si yo digo que tengo una frecuencia cardíaca basal de 140, ¿cuánto sería un descenso? ¿Qué significaría un descenso? 125. Es correcto. Si yo tengo un descenso, entonces ya dices esta no es reactiva o es patológica. La otra cosa para que sea una PCS reactiva significa que tiene que tener movimientos fetales. Este aparato, ahí no se ve, pero la mamá debería tener algo en la mano y cada vez que se mueve el bebé lo va a puchar y va a marcarlo en el papelito. Necesito mínimo 10 movimientos para el trazo para decir si es reactivo o no es reactivo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a ver cualquiera. Ella, Estrada, dice que es una prueba no estresante y luego dice una estresante. ¿Qué diferencia hay entre una estresante y otra no estresante? Bueno, yo no. ¿El ayuno? No, o sea, le digo, yo no lo digo. No, hay uno de todos. Fisher, que no tiene la estresante utilizan oxitocina. ¿En cuál, perdón, Emma? ¿Qué dijiste, Emma? En la estresante utilizan oxitocina. Es correcto. ¿Estás lista? Ok, en la estresante, empiezas con, exacto, produces, le aplicas oxitocina. Y si yo digo monitoreo intraparto, ¿qué diferencia habría? Pues que durante el parto vas a evaluar si hay una aceleración o una desaceleración en la frecuencia cardíaca. Entonces, la diferencia es que la no estresante no está en trabajo de parto ni tiene modificaciones cervicales. La estresante la pongo y es una paciente que llegó a término, pero tiene
comorbilidades, diabetes, hipertensión, lupus, lo que quieras, dices, ya me llegó a término, entonces ya voy a inducirle el trabajo de parto y entonces le hago una prueba con oxitocina. Y salvo que la paciente llegue, como habíamos dicho, ya tengo un trabajo de parto y esa tiene un circular a cordón, hago un monitoreo intraparto para ver si me voy a aguantar o no el trabajo de parto o me va a hacer un sufrimiento fetal. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ya, podemos seguir, perdón, Estrada. Sí, doctor, no se preocupe. Bueno, como mencionaba la doctora, está también la prueba con estrés, perdón, que esta, pues ya era lo que mencionaba, que pues ya va a ser con la oxitocina. Nada más como dato, yo encontré que puede ser exógena o endógena. La exógena pues va a ser aplicarla, mientras que la endógena va a ser estimulando a la glándula mamaria para que trate de llegar a 3 contracciones en 40 segundos en un periodo de 10 minutos aproximadamente. La siguiente, por favor. Bueno, aquí también tenemos el perfil biofísico. Este examen, pues, se usa mucho en la obstetricia realmente y corresponde como a un tipo de APGAR, pero intraútero. Esta va a medir las 5 variables que ya hemos visto en estas últimas clases, que van a ser los movimientos respiratorios, los movimientos fetales, el tono fetal, el volumen del líquido amniótico y el monitoreo fetal no estresante. Y la presencia de normalidad, pues de todas estas variables nos va a dar una puntuación de 2 puntos. Y si no tenemos ninguna, pues vamos a tener 0 puntos. Ya de acuerdo al puntaje obtenido, más o menos de 8 a 10 es lo normal, o sea que no hay ningún tipo de asfixia. Y si es menor a 6, pues ya es casi predictivo, o sea, ya es muy certero para poder decir que hay una acidosis fetal en el cordón umbilical. La siguiente, por favor. Encontré un estudio que se llama estimulación vibroacústica y la verdad es que no encontré ninguna imagen porque por lo que entendí solo va a ser el análisis de la frecuencia cardíaca fetal, pero por un estímulo vibrato y por estímulos auditivos, o sea, se va a emplear una laringe artificial, eso es lo que leí, que genera una intensidad acústica aproximadamente de 12 decibeles con 80 Hz y ya la frecuencia y armónica va a ser de entre 20 a 9000 Hz. Pues ya cuando se va a usar es pues cuando no queremos utilizar la prueba no estresante o si lo queremos utilizar como un apoyo de los resultados no reactivos. La verdad yo desconozco si este estudio pues se aplique realmente en las clínicas, por ejemplo en las 72 así, porque no encontré mucha información más que, pues, por ejemplo, en el Williams. Entonces, no sé si sea como más un estudio, pues, del extranjero. Sí, aquí no se hace. Y esta estimulación vibroacústica no es un estudio. Por ejemplo, si mi bebé no se mueve, o entonces le pones, y el de la PCS tiene un aparatito que hace que vibre. Y entonces se mueve el bebé para que puedas hacer el estudio. O sea, no es más. O sea, no es algo sofisticado. Es más, como luego no sirve el aparato, le pones tu celular que vibra y ya hiciste la estimulación vibroacústica. Y es que era lo que yo no entendía, porque yo encontraba como muchas las imágenes de las mujeres embarazadas que se ponen los audífonos en su pancita. Entonces, esa es la estimulación vibroacústica. Te pones el celular o el aparato tiene algo que vibra y ya. Era lo que como que no asociaba bien, pero gracias, doctora. Es para estimular al producto. Ok. Bueno, también tenemos al ultrasonido con Doppler, que va a ayudarnos a medir el flujo sanguíneo tanto en el feto como en la circulación uteroplacentaria, y esto nos puede dar datos que ya primordiales de la perfusión. Puede emplearse también para el monitoreo de las medidas terapéuticas y puede predecir posibles resultados perinatales. Sin embargo, también creo que no se utiliza tanto. Fíjate que al contrario, te voy a decir una cosa, porque no sé esta parte, pero entre el sufrimiento agudo y crónico, entonces existe el ultrasonido Doppler. El ultrasonido Doppler nos habla de estas imágenes que tienes ahí, son el índice de pulsatilidad.
y se lo das a la umbilical, a la cerebral media, y dependiendo si empieza a haber un flujo reverso o empieza a haber un flujo reverso, te está diciendo que ese bebé se te va a morir. Y un ultrasonido Doppler con índice de pulsatilidad de cerebral media y umbilical se adelanta a una PCS 15 días. Para que una PCS te diga que un bebé está mal, ese bebé ya tiene mucho más tiempo mal. Esto es algo que se utiliza mucho y se utiliza mucho en embarazo de alto riesgo. Para todos los pacientes de alto riesgo les haces flujos, flujometría Doppler para ver para ver el bienestar fetal. O sea, eso sí es real y te digo que se adelanta, y eso cuando ya estás viendo una restricción del crecimiento, una cosa así, eso sería lo mejor. El Doppler, ok. Sí, es que, bueno, lo que encontraba en algunas bibliografías es que también se tiene que saber utilizar, porque como es operador dependiente, pues si no... Es operador dependiente, o sea, el ultrasonido es operador dependiente, y ese tipo de ultrasonido Doppler para umbilical y de cerebral media lo hacen los perinatólogos. Ok. Uh-huh. Ah, ok. Muchas gracias, doctora. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener que en la auscultación intraparto ya va a ser intermitente, perdón, de la frecuencia cardíaca fetal, va a ser ya un estudio que se realiza intraparto, o sea, ya conforme va avanzando pues el trabajo de parto lo vamos a ir realizando. Estos van a ser cambios periódicos de la alteración de la frecuencia cardíaca fetal que van a estar vinculados pues al tiempo. Este procedimiento se emplea desde hace mucho tiempo y pues nos ayuda a definir 3 variables que ahorita las vamos a ver, que es la frecuencia basal, la variabilidad y los cambios periódicos. A su vez también nos ayuda a determinar si hay aceleraciones o desaceleraciones cardíacas. Esta puede ser... bueno, sí, está bien, no te preocupes, si quieres cambiarla. Aquí tengo una tasa de referencia que nos habla de una bradicardia, de una frecuencia cardíaca normal y de una taquicardia. La bradicardia va a ser de menos de 110 latidos por minuto, una frecuencia cardíaca normal es de 120 a 160 y la taquicardia es mayor de 160. Bueno, ahorita les explico lo de variabilidad, pero esto lo podemos tomar de una forma directa o una forma indirecta. La forma directa puede ser una medición del corazón del feto que se va a llevar a cabo pues conectando literalmente un electrodo en el cuero cabelludo del bebé y, bueno, obviamente pues en el trabajo de parto todavía, y la señal se va a amplificar y se va, digamos, como alimentar en un cardiotacómetro, para el cálculo de la frecuencia cardíaca, pero si no lo podemos hacer de esta vía, o sea, si, no sé, hay algo que nos pueda impedir esta medición, pues lo vamos a hacer de una forma indirecta. ¿Y cómo va a ser esta forma indirecta o externa? Bueno, esta se va a detectar a través de la pared abdominal de la mamá y se va a utilizar pues un Doppler. Esto que tú dices, por ejemplo, imagínense poner, ¿cómo pondría cómo en el cuero cabelludo pongo un electrodo en una paciente que está en trabajo de parto? ¿Cómo se lo imaginan que sería? Yo creo que sí sería difícil porque la paciente, yo considero que estaría constantemente moviéndose pues por el dolor. Exacto. Entonces, eso es algo que yo lo he leído, jamás en la vida se ha visto, porque imagínese, tienes que poner a la paciente en posición ginecológica, le pones un espejo, le pones dentro del cuero cabelludo un electrodo al bebé, no tiene ninguna razón de ser. Si puedes hacer, lo puedes hacer externo, y externo es la foto que nos enseñaste hace rato. Y estas referencias que nos estás haciendo, estas son las referencias para las pruebas sin estrés. Para todo el monitoreo intraparto, estos son los valores que se tendrían que ver. Y te digo que tanto el pH, que yo creo que nos los vas a decir después, para cuero cabelludo es algo que tampoco hacemos, ni tampoco ponemos electrodo en cuero cabelludo porque no tendría sentido si podemos hacerlo sin que sea invasivo. Ok.
Bueno, de hecho, es que sí lo iba a mencionar, pero justo eso iba a decir, que yo consideraba que era muy invasivo, sin embargo, pues vaya, o sea, yo no tengo la experiencia, entonces no sabía si realmente se podía o no aplicar, y era lo que yo le quería preguntar, porque pues de cierta forma suena un poco ilógico cuando puedes hacer que la madre no sufra tanto y tomar pues prácticamente lo mismo. Y fuera de que sufra la madre, imagínate que le, o sea, una la posición está, y la otra que le pongas el transductor en la cabecita, sí suena como, no está fácil. ¿Cuánto tendría que tener de dilatación? ¿Cómo se lo pones? O sea, no es ni siquiera en estos momentos que se ha avanzado tanto, ¿no? Ya. Claro. Ujú. Bueno, este, lo que mencionaba Armando hace ratito era sobre la frecuencia inicial o basal, que va a ser la medida de los latidos por minuto que vamos a tomar en un intervalo de 10 minutos. O sea, la paciente va a llegar y nuestra pues frecuencia basal vamos a tomarla como referencia. Pero es que sí agregué una imagen, pero es que no sé por qué no se presenta, doctora. Bueno, ¿le puedes nada más regresar tantito, por favor? Aquí tenemos este término de variabilidad, que esto lo vamos a definir como las fluctuaciones en la línea de base, que van a ser irregulares tanto en amplitud como en frecuencia, y esto puede variar en un tiempo de 10 minutos. ¿A qué me refiero? Que cuando está ausente, pues esta no va a disminuir ni aumentar, simplemente va a quedarse como está. Cuando es una variable mínima, va a ser porque va a aumentar de 0 a 5 latidos por minuto, moderada de 6 a 25 y ya una marcada o muy marcada arriba de 25 latidos por minuto. Eh, ¿Todo bien? No sé si tengan alguna duda. Yo creo que No, ¿No? Ah, bueno. Ahora, antes de hablar de la desaceleración, tenemos que hablar de una aceleración, que esta va a ser un aumento abrupto de la frecuencia cardíaca fetal. Y esto, pues, digamos que antes de las 32 semanas de gestación, las aceleraciones deben durar más o menos 10 segundos en el pico de 10 latidos por minuto. Y a partir de las 32 semanas de gestación, las aceleraciones deben durar aproximadamente 15 segundos en un pico de 15 latidos por minuto. Cualquier aceleración que sea mayor a esta, pues ya sería normal. Sin embargo, también tenemos desaceleraciones y hay de distintos tipos. No sé si recuerdan que hace rato les mencioné una desaceleración tardía. Ahora sí le puedes dar a la siguiente, por favor. Primero vamos a tener una desaceleración temprana, que va a ser conocida también como DIP-1, y esta va a ser una disminución gradual y retorno a la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal que se puede asociar con una contracción uterina. Y ya cuando se normaliza, digamos que es en un periodo corto. No se tarda en aparecer, vaya. Ahora, cuando es una desaceleración tardía o conocida como DIP2, va a ser una disminución gradual y simétrica del retorno a la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal, y esto se asocia con una contracción uterina también. Esta desaceleración se retrasa en el tiempo y ya el nadir, así se le dice, de la desaceleración, o sea, el pico de la desaceleración ocurre después del pico de la contracción. Ya cuando hablamos de una desaceleración variable, va a ser una disminución abrupta de la frecuencia cardíaca fetal por debajo de la línea de la base, y su disminución va a ser mayor de 15 latidos por minuto en una duración de 15 segundos por menos de 2 minutos. O sea, va a ser, pues que puede cambiar mucho en estos 2 minutos, en este periodo de tiempo. Sin embargo, también podemos tener la siguiente, por favor. Una desaceleración prolongada, y esta va a ser una disminución de la frecuencia cardíaca fetal por debajo de una línea de base de 15 latidos por minuto o más, que puede durar al menos 2 minutos, pero tiene que durar menos de 10 minutos desde el inicio hasta que vuelva a su línea de base. Y ya la desaceleración prolongada de los 10 minutos o más se va a considerar como un cambio ya dentro de nuestra línea de base. O sea, ya nuestra línea de base ya no va a ser la misma que era en un inicio.
Perdóname, Estrada, pero eso no existe. O sea, existe un cambio de la basal si la frecuencia cardíaca fetal basal que habíamos dicho de 140 se disminuye o se mueve a lo que quieras, por ejemplo, y bajo a 130 y dura 10 minutos, es un cambio de la basal. Pero no existe un descenso que dure 10 minutos. Te voy a decir por qué. Solo pensando, estas que tú estás diciendo de las deceleraciones se dan, los descensos se dan, cada contracción produce un descenso. Imagínate una contracción que dure 10 minutos y el descenso dura 10 minutos, luego entonces, ¿qué pasaría? ¿Quién me contesta? Pues, ¿Cómo se llama eso? Ajá. Pues realmente llegaría un punto en el que el bebé ya no tendría una frecuencia cardíaca fetal. Exacto. ¿Y cómo se llama si yo tengo una contracción que dure 10 minutos? ¿Cómo se llama eso? A ver, los demás no. ¿Cuál, Daniel? Hipertonía. Hipertonía. Y a ver, y una hipertonía, dijimos efectivamente que nos llevaba a un sufrimiento fetal. Exacto. La patología me da una hipertonía. Desprendimiento de placenta. Punto para Daniel. Perfecto. Y entonces, imagínate bien, Daniel. Llevamos uno. Imagínate entonces que un bebé lo dejen sin respirar 10 minutos. ¿Creen que sería posible un descenso de 10 minutos? No. Pues ya estaría muerto. Estaría muerto hace 9, ¿no? En lo que ustedes estaron, o sea, nada más imagínense una contracción de 10 minutos, ese sí va a ser un desprendimiento total y van a sacar al bebé muerto. Entonces, aquí lo que sí quiero que entendamos, no existe un descenso que dure tanto. Si yo tengo un descenso, esos descensos a lo mucho te pueden durar 30 segundos, 40 segundos, y es más, tienen un nombre diferente que se llama calderón. Cuando tú ves un calderón, el bebé se te va a morir y entras corriendo. Y no dura ni un minuto. No digamos 10, eso no existe. O sea, se te está desprendiendo la placenta y tú estás haciendo un monitoreo y se te va a desprender la placenta, se te va a morir el bebé y además se te va a infiltrar el útero y se te va a morir la mamá y ya, en 10 minutos. Nada más quería eso. Y eso es diferente a un cambio de la basal, y un cambio de la basal no es malo. Pero sí un descenso, no existe un descenso de 10 minutos. Ok. Perdón, pero ya. Perdón. La que sigue, por favor. Bueno, ya habíamos visto lo del pecho sanguíneo del cuero cabelludo, pero pues no se los voy a explicar porque realmente no lo aplicamos. La electrocardiografía fetal, bueno, es que esta siento que sí es que este electro que pusiste es un electro, pero este es un electro de un adulto. Sí, no es, todo esto no es de un registro cardiotocográfico. Es que nada más aquí quería explicar lo del segmento ST, pero sí no es de... Pero el registro cardiotocográfico no tiene segmento ST. No, es que era una electrocardiografía fetal. Es que, no sé, eso me confundió un poquito en el... ¿Esa es una electrocardiografía fetal? No. O sea, esto no es. O sea, lo único que puedes hacer es un registro cardiotocográfico que es, o sea, el monitoreo intraparto, y esta es de lo que quieras. Si quieres esto no es de un feto. O sea, este es de alguien ya recién nacido, un adulto, el que quieras. No tiene segmento QS, un registro cardiotocográfico no es así. Ok. La siguiente, por favor. Y bueno, eso tampoco. La siguiente. Bueno, hablando ahora sí del meconio, este va a ser el contenido intestinal fetal y va a constar pues de distintos productos de la secreción de del organismo del feto. Por ejemplo, pueden ser fosfolípidos del pulmón, descamación de las células fetales, el pelo del cuero cabelludo y la vermix gaseosa. Bueno, también puede contener detritos o que pueden estar no digeridos del líquido amniótico deglutido, y su color verde negruzco se forma a partir de pigmentos de la bilis, como podría ser la biliverdina. Y bueno, ya su expulsión del meconio pues puede provenir de la peristalsis normal del intestino del feto maduro por una estimulación vagal.
no necesariamente es por un sufrimiento fetal agudo, por eso les mencionaba que era un signo indirecto, pero también puede ocurrir cuando la hipoxia estimula la liberación de una hormona, que es la antidiurética, de la glándula hipoficiaria. Entonces, esta hormona va a estimular a que se contraiga, la siguiente, por favor. Se va a estimular a que contraiga el músculo liso del colon y esto va a resultar en que haya una defecación intraamniótica. Ahora, la siguiente, por favor. El meconio es tóxico para el sistema respiratorio y cuando se inhala puede tener como resultado el síndrome de aspiración por meconio, el cual es muy peligroso y puede llegar a la muerte del bebé. La siguiente, por favor. Bueno, ahora el APGAR fue creado en 1952 por Virginia APGAR, que diseñó el método pues para evaluar de forma rápida y eficaz el estado del recién nacido. No voy a entrar tanto en detalle porque pues esto ya es cuando ya nace el bebé, pero nada más. ¿Mande? Es lo que te iba a decir, finalmente lo que queremos es hacerlo antes de que mi bebé nazca. Y bueno, esto nada más, aquí les puse los puntos que evalúa. La siguiente, por favor. Esa es como la mnemotecnia de donde salió pues lo que se evalúa, porque es activity, pulse, Grimes, appearance, respiration, ¿no? Y pues ya se los puse también. La siguiente, por favor. En español. Y pues qué es lo que evalúa y mientras más, mejor. La siguiente. Bueno. Estrada, vamos a hacer una cosa porque ya me tengo que ir. Y me imagino que además de ti todavía falta tu compañera, ¿no? Eso quiere decir que nos falta como un rato, ¿no? Sí. Podríamos mejor continuar mañana. Mañana, como quedamos, nos vemos igual a las 2 y empezamos con este tema y seguimos con el que está pendiente para el día de mañana, porque además hay muchas cosas que me gustaría como puntualizar. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Hey. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, mañana nos vemos, nos quedamos en esto y terminamos. Y nada más te pido una cosa, Estrada, quiero que me busques una imagen del registro cardiotocográfico. ¿Sale? Sí. ¿Que se lo envíe? Es que no escuché bien, perdón. Quiero que lo pongas lo pongas para presentarlo, ¿no? Sí. ¿Sale? Entonces, nos vemos mañana, chicos.